Chicos, entonces les estaba comentando que estamos en la clase número 12 de la asignatura de CNC CAD/CAM, y nos están quedando muy pocas semanas para terminar el semestre. Les comentaba también que hoy va a ser la última clase de la parte fresa, ¿ya? Que vamos a tratar una materia que se llama vectores unitarios. Esto me imagino que ustedes, bueno, ya todos tuvieron física, me imagino, que vieron hablar de los vectores unitarios. ¿Vieron esa materia en física o no? Ustedes tuvieron Profe, introducción a la física, ¿cierto? sí, profe. Ya, entonces, vamos a ver algunos conceptos que vieron ahí de los vectores unitarios que los vamos a emplear acá. Entonces vamos a tratar los vectores unitarios y vamos a hacer hartos ejercicios, ya para que entiendan este concepto, porque mucho de esta programación lo ocupan los software, los software como Mastercam, Surcam, eh, Fusion, que trabajan con, o SolidWorks ya también, que es la versión que trae programación, trabajan netamente con vectores unitarios en cierta parte de la programación, entonces para que la puedan entender. Entonces, esta programación con vectores unitarios netamente lo que trabaja para hacer interpolaciones circulares. Ya, nosotros ya sabemos ya que la interpolación circular ocupamos dos comandos, ¿se acuerdan cuáles eran? Los G2 y los G3, ¿cierto? Esos vectores o esos comandos para poder hacer una interpolación circular, nosotros se recuerda que si queríamos hacer un círculo completo, había que dividirlo en 4 cuadrantes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Eso era con los G2, cómo funcionaba el G2 con las coordenadas X, y con su respectivo radio. Los vectores unitarios trabajan algo similar, pero sin la coordenada de radio. Se lo voy a explicar en un rato más. Entonces, cuando uno tiene un cubo como este, uno puede trabajar con los G2 o con los G3 independientemente en la parte superior. ¿Recuerdan en SolidWorks cómo se llamaba la vista superior? Tenía un modo. Planta. La vista en planta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una vista en planta que nosotros estamos trabajando con esa, con las coordenadas X e Y. También teníamos, que le había comentado siempre que esta vista se trabajaba para la parte fresa. También teníamos una vista que era en ZX o XZ, que era para las piezas de torno, piezas de revolución. Entonces, tengo para poder trabajar en el plano Y, en el plano ZX, y también yo podría trabajar en el plano YZ. Ya tengo diferentes planos para poder hacer interpolaciones circulares. Se dan cuenta que acá también estoy haciendo una interpolación circular con el G3, pero con la vista en ZX, o también podría hacer una interpolación circular en la vista YZ. Entonces, todas estas son las formas que uno podría desarrollar un círculo o un arco de interpolación. Cada una de estas coordenadas X, Y, Z, X y Z tiene asignado un código en la programación en una máquina CNC. Y estos códigos son los siguientes. Si yo activo, o dentro del lenguaje de programación, yo activo el G17, voy a obligar a la máquina que interpole o que haga círculos en X e Y, o sea, en la vista superior. Si yo le digo a la máquina G17 y hago la interpolación circular de la programación, va a saber que va a trabajar solamente en esta vista. Por el contrario, si yo a la máquina le digo G18, la máquina va a saber, va a asumir que toda su interpolación circular la tiene que hacer en XZ. Y finalmente el G19 me activa que va a poder hacer interpolaciones circulares en YZ. ¿Ya? Esas son las tres modos. Nosotros habíamos programado anteriormente, cuando hemos hecho las interpolaciones circulares con G2 o G3, no activamos el G17, ya no lo activamos. ¿Ya? Pero ahora ya sabemos que para poder trabajar en cualquiera de estos planos, obligatoriamente yo debo activar alguno de estos códigos. Estos códigos pueden estar en el encabezado del programa, en los códigos preparatorios,
o podría estar perfectamente cuando uno hace el cambio de herramienta y antes de ponerse a trabajar o antes de ponerse a hacer interpolaciones circulares, yo podría activar uno de estos. Siempre es uno, porque ya se dieron cuenta que voy a trabajar en una cara, en la otra, o una vista lateral. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre estos tres códigos? Profesor, profesor, uno anula al otro. Por ejemplo, si Uno, estoy sí, 17 y veo que esos G18 lo reemplazan, ¿no? sí, correcto. Sí, si yo pongo G17, por abajo en la otra línea pongo G18, anulo el anterior. Cada uno de estos son modales. Ya, mientras no ponga otro código diferente a ellos, se anulan. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces ya sabemos que debemos activar alguno de estos planos cuando vaya a programar con los vectores o con estos G2 o G3. Otra cosa importante, que acá estos códigos ahora van a trabajar con estas variables, con I, con J y con K. En los vectores unitarios, que vieron en física, la coordenada o el eje Y en este caso corresponde al eje X. La coordenada en J corresponde a mi coordenada en Y y la coordenada K corresponde a mi coordenada, disculpen, coordenada en Z. Entonces, cada vez que ustedes vean un programa, o cuando nosotros ahora programemos con los I, los J y los K, estamos haciendo alusión a la X, a la Y y a la Z. De esta forma, vamos a programar nuestras siguientes coordenadas. Entonces, esto anótenlo, no sé si se acordaban de esto, que esto básicamente eran los itongo, ustedes lo vieron en física, itongo, J-tongo y K-tongo, que era con un sombrerito arriba. No sé si eso lo vieron o se acuerdan, pero cada una de estas ejes, itongo corresponde a la letra X, J-tongo corresponde a la letra y el K-tongo corresponde a la letra Z, en la parte de lo que es programación. Eso quiero que lo tengan claro y que lo anoten. Acá está la explicación de cómo funciona este G2 y este G3. ¿Ya? Está la explicación muy técnica, está sacada literalmente de un manual de programación, que si la leen, no sé si van a hacer, la pueden entender, le voy a dar unos segundos para que la puedan leer, si la pueden entender, si no, se la voy a explicar yo a mi modo, a mi forma. Léanla, le doy unos segundos para que la lean, y me dicen si la lograron entender o no. Porque acá está la explicación de esta interpolación circular con vectores unitarios. Le doy unos segundos para que la lean. Ya, entonces, lo que acaban de leer, se lo voy a explicar, y vamos a ver si es que lo que ustedes leyeron lo estamos interpretando de la misma forma. Pero esta es la forma de cómo se programa con vectores unitarios. Lo primero, ya sabemos ya cómo estamos trabajando en XY, debo activar mi código G17. Importantísimo. Y muy importante establecer el plano de trabajo. G17, G18 o G19. Uno de los tres. No pueden ser dos o no pueden ser tres. Eso por un lado. Lo otro, aquí obviamente está parte de la programación. Por ejemplo, yo me estoy posicionando en esta línea que dice X50 y 100. Si vamos al gráfico, estoy posicionado en el punto superior. Estoy ahí posicionado, ¿cierto? En X50 y 100. Hasta ahí no hay ningún cambio, no hay nada. Después viene nuestro código G2, que es una interpolación circular en forma horaria. Entonces, yo voy a llegar al punto final. El punto final, en este caso, X100 y 50. Si vemos X100 y 50. Hasta aquí no hay nada diferente.
¿Dónde aparece lo diferente? Acá. Se dan cuenta que ya no va la letra de radio. Cuando programamos con vectores unitarios, no programamos con vector, o sea, con radios, sino que trabajamos con los vectores unitarios. Y acá, ¿cómo yo lo hago siempre? ¿Cómo yo interpreto esto? Y esta es mi forma para que la deje dibujar acá. Entonces, yo lo que hago siempre, dibujo al inicio, al inicio del arco, o al comienzo del arco, al punto inicial que decía en la escritura, yo establezco un eje cartesiano. ¿Ya? Lo primero que hago es establecer siempre, y esto, ojo con esto, siempre en el punto inicial del arco establezco un eje cartesiano. ¿Qué es lo que hago de ahí? Yo lo que digo, de este punto inicial al punto del centro, ¿qué distancia tengo? De este punto a ese. ¿Qué distancia hay? 50. Y 50, ¿cierto? Y menos 50. Entonces, sabemos que el vector unitario en I era igual a J, ¿cierto? Entonces, por eso pongo J menos 50, porque la distancia que yo tengo de ese punto al centro es J menos 50. ¿Sí? Eso es lo que acaban de leer, era eso. Entonces, yo me pongo del punto inicial, mido al centro del arco y veo. ¿Tengo desplazamiento en el eje X con respecto al centro? No. No, ¿cierto? Por eso no hay acá no hay un pitongo, por ejemplo, con valor. Está solamente una medida en el eje J, J tongo, menos el valor. ¿Ok? Esa es la forma de poder establecer un vector unitario. Entonces, como resumen, siempre mi posicionamiento. Me posiciono en el punto, luego activo el G2 o el G3, dependiendo para dónde vaya el arco. Establezco mis coordenadas finales, que eso es lo que decía el texto, establezco las coordenadas finales, y luego establezco la medida desde el origen de este arco al centro del arco. Y establezco mis vectores unitarios. J, titongo, o si estuviera el otro plano, tatongo. ¿Ya? Esa es la forma. No sé si se logra entender. Vamos a hacer harto ejercicio por si acaso, vamos a hacer harto ejemplos. Pero quiero que esto, anótenlo, vayan escribiéndolo, vayan asimilándolo, pero la clave está acá. Deben siempre trazar un eje cartesiano en el origen o en el inicio del arco. Si no lo hacen, se van a confundir porque no van a saber a qué distancia estoy al centro. Esta es la parte más importante de los vectores unitarios. Realmente se complican, pero espero que hayan entendido bien la explicación esta que le acabo de dar. Ustedes me dicen. Estos códigos en J pueden estar no solamente en J, porque pueden tener dos coordenadas de radio. Sí, después más adelante vamos a ver dos coordenadas que, por ejemplo, en vez de partir acá, yo podría partir perfectamente de un punto en un ángulo. Entonces, aquí yo voy a tener una distancia en J y una distancia en Itongo, Claro. ¿cierto? Vamos a hacer ejemplos, y como digo, vamos a hacer muchos ejemplos el día de hoy para que suelten la mano, para que esta parte, como digo, de repente se les complica, pero la programación es mucho más sencilla cuando yo tengo que hacer un arco completo, por ejemplo. Porque recuerden, cuando nosotros tenemos que hacer un arco completo, yo establecía 4 puntos, ¿cierto? 4 puntos en el espacio. En cambio acá yo establezco solamente una línea de programación. Y ahí se lo voy a explicar, ¿ya? Pero esa es una de las gran ventajas que tiene que, cuando uno programa con vectores unitarios, es que lo hago, la línea de programación son mucho menores. ¿Hasta acá se va entendiendo?
¿Por qué era J Sí, menos profesor. 50? ¿Sí? Sí, profesor. Vale. El J Tongo puede ir arriba, o tiene que ir en la misma línea de programación donde llega al final del arco. En la misma línea. No Ah, puede ya. ir arriba. Tiene que estar, esta es la estructura del código de esa línea de programación. Mi coordenada final, esa destaca acá, coordenada final, en X y en Y, y después asumamos que esto vendría siendo la coordenada del radio, cuando nosotros programamos con Q3, pero acá se transforma en Itongo J Tongo, o K-Tongo, si estuviera en el otro plano. ¿Ya? ¿Sí? Avancemos al siguiente. Entendido. Vale. Entonces, veamos este siguiente ejemplo. Si se dan cuenta, ahora parto del punto inicial y quiero llegar al final. ¿Ya? Ese es el arco que voy a hacer. Entonces, de nuevo, G17, mi punto inicial, X50 y 100, X50 y 100, y vendría un G3, porque estoy haciendo una interpolación circular en forma antihoraria. Mis coordenadas finales del punto, X0 y 50, X0 y 50, y con mi respectivo J-50. ¿Por qué J-50? Y aquí falta una coordenada. No está bien. La distancia que tengo desde acá, acá abajo, recuerda que es al centro, siempre al centro del arco. Entonces tengo una distancia de menos 50 milímetros. ¿Sí? No es a este punto, es al centro de ese arco. Dígame. Y lo que me surgió la duda es que usted pone menos 50 pero se mantiene dentro del cuadrante positivo. Eso es porque usted tenía que hacer un plano cartesiano. Sí, O sea, siempre dibujen el plano cartesiano. Se lo voy a volver a ah, dibujar. ya. Ya, yo siempre lo que hago, dibujo un plano cartesiano. Este va a ser mi Y, este va a ser mi X. Entonces, sabiendo que el I se reemplaza lo voy a dibujar por J, este es un J, este es un Itongo, J tongo. Entonces, siempre hagan eso, dibujen al inicio del arco un plano cartesiano, sabiendo que esto es el J hacia arriba positivo y los Itongo hacia la derecha positivo. Entonces, de aquí hacia abajo sería J negativo, ¿en cuánto, qué distancia? En menos 50. Menos 50. Ah, ya. Siempre, como por eso te digo, este dibujito, siempre háganlo. Siempre hagan este esquema al inicio del arco. Y ahí va a ser un poco más fácil interpretar qué distancia tengo del origen de ese arco al centro. Ojo con esto, que es al centro. No es al punto final, no es a otro lado. No, es al centro. ¿Tengo desplazamiento en el eje X? No, no hay. No, ¿cierto? Entonces también por eso establezco solamente un vector unitario, en este caso un desplazamiento de J-50. Por eso es importante también establecer esta, la coordenada final. Entonces, coordenada final y con mi respectivo Itongo, Joradongo o Catongo. ¿Van entendiendo la lógica? ¿Sí? Ya. Sí. Vale. Entonces, miren, veamos acá. Tengo un diámetro de 120 milímetros y voy a dar la vuelta completa. Dar la vuelta completa a la pieza esta. ¿Ya? Sabiendo que esta es la pieza. ¿Ya? Esa va a ser la pieza. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo, mi coordenada en X, Y, mi posicionamiento en X60 y 0, estoy justo al centro, no estoy compensando herramientas por si acaso, me posiciono justo al medio, y después vendría un G2, que sería en forma horaria, voy a llegar a la misma coordenada, X60 y 0. Estoy dando la vuelta completa, estoy llegando al mismo punto.
Yo en este caso, si quisiera, podría incluso omitirla, no ponerla. ¿Por qué? Porque ya estoy posicionado en ese punto. Y con solo establecer, en este caso, voy a volver a dibujar acá el vector unitario, mi eje, siempre al inicio. Recuerden que este era el J-tongo y este era el I-tongo. Entonces me pregunto, ¿qué distancia tengo del centro o del inicio del arco hasta el centro de este arco? ¿Cuánto tengo? Menos 60. ¿Por qué? Porque estoy en forma hacia la izquierda con respecto a mi origen. ¿Ya? Entonces, por eso aquí ahora escribo solamente I-tongo menos 60. ¿Sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Yo quisiera, como le digo, yo quisiera omitir esta línea, la puedo omitir perfectamente y dejar G2 y menos 60. Y la máquina automáticamente va a asumir que tiene que hacer un arco completo a esa medida de 60 milímetros de radio. Entonces, se dan cuenta que la programación se acorta bastante, porque del otro modo, pues se tiene que escribir una, dos, tres, cuatro líneas para hacer un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, y llego al inicio. Cinco líneas más encima eran cinco Profe, versus una, dígame. o sea, en ese caso, disculpa que me perdí un poco, da una Dígame. vuelta completa hasta el mismo cuadrante. Sí, hasta el mismo cuadrante, da la vuelta totalmente completa. Ok. ¿Ya? Entonces, por eso es mucho mejor programar con vectores unitarios, porque me ahorro línea de programación. ¿Se entendió esto? ¿Y por qué el menos 60? ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Sí? No. ¿Los demás también? Felipe, Reinaldo, Mayri, Valentina, Sí, profe. Jason. Sí, Dígame, profe. profe, escucho. Sí, vale, ya. Ese sí, como que después así, como así. Sí, eso como que. No Sí, le pero creo. podría explicarlo de nuevo. Vale, vale, ya, ok. Como que después así, como que es. Sí, como que no me la compro mucho lo que está hablando. Ya, vamos de nuevo. Entonces, dijimos que en este caso, para hacer una vuelta completa, yo me estoy posicionando en este puntito que está acá. Ahí me estoy posicionando con la fresa. Entonces, en ese punto vale x60 y 0. ¿Por qué x60? Porque el diámetro de la pieza era 120. Entonces, la mitad, 60. Me estoy posicionando justo con la fresa en ese cuadrante. X60 y 0. La flecha me indica el sentido de giro de esto. Voy a avanzar en sentido horario. Establezco entonces el G2 porque es sentido horario. Había comentado también que estas coordenadas son el punto final del arco, hasta donde quiero que llegue. En este caso, como quiero que llegue al mismo punto, las puedo realmente omitir, porque el punto inicial era el mismo. X60 y 0, quiero que llegue ahí mismo, X60 y 0. ¿Dónde está la magia de esto? ¿Dónde está la vuelta o el truco de esto? En establecer mi vector unitario. ¿Cómo establezco el vector unitario? Dibujando. Siempre dibujen. Dibujen al inicio, de ese arco y establezcan mi J-tongo y mi I-tongo. Y de ahí yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué distancia tengo de mi eje cartesiano al centro de ese arco? ¿Qué distancia tengo ahí? 60. Pero como hacia la parte derecha van a ser mis positivos, por ende, de este punto hacia el centro sería negativo. Por eso escribo I menos 60. Tengo desplazamiento en el eje vertical en J, No, no tiene. ¿no? ¿Cierto? Por eso no escribo nada. No escribo J0.
no escribo porque no hay desplazamiento. ¿Ya? Esa es la forma de poder establecer, como les digo, es mucho más rápido, porque yo no tengo que establecer, si quiero hacer una vuelta completa, no tengo que establecer, dividirlo en ciertos cuadrantes. Solamente yo escribo una pura línea de programación y la máquina va a asumir por esto la vuelta que tiene que dar. Si tiene que dar una vuelta completa, o un cuarto de vuelta, o tres cuartos de vuelta, que íbamos a hacer varios ejemplos de ese estilo. Y como digo, si ustedes esto lo omiten, en este caso, lo omiten, la máquina va a asumir igual, porque el punto inicial va a ser el mismo que el punto final. ¿Sí? ¿Más claro o no? Sigamos con Sí, otro profe. ejemplo. Ahora sí, profe. Ya, sigamos con otro ejemplo. Vale, no. Entonces, veamos acá. Traten de no mirar el código. Traten de hacerlo mirando solamente el dibujo. Entonces, acá lo mismo. Voy a establecer el punto. Dibujo mi eje cartesiano. J y tomo. Ok. Tengo de nuevo posicionamiento. En este caso mi posicionamiento sería un X menos 60. ¿Ya? Con respecto a esto, X menos 60. De nuevo, G2, porque voy a interpolar en forma horaria. Mi punto final, voy a llegar donde mismo, quiero dar la vuelta completa. X menos 60 y 0. En este caso ahora es positivo, ¿se dan cuenta? Y 60. ¿Por qué? Porque de este punto al inicio tengo 60. ¿Y por qué positivo? Porque justo esto va en forma a la derecha. ¿Sí? Y acá el mismo caso. Como es vuelta completa, yo perfectamente este punto lo podría omitir y dejar G2 y 60. Y la máquina va a asumir nuevamente que tiene que hacer una vuelta completa. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Para el siguiente, acá tengo otro posicionamiento, que lo tengo abajo, lo tengo abajo, lo mismo, siempre dibujen su eje cartesiano, esta indicación de J, esta vendría siendo mi I. Y se pregunta nuevamente, ¿qué distancia tengo del centro inicial del punto inicial del arco hasta el origen? Y acá establezco que es J60. ¿Por qué? Porque tengo 60 milímetros a la parte superior. Y también yo podría perfectamente omitir esta línea porque es la misma línea del punto inicial. ¿Sí? Anótenlo, véanlo. Hasta acá, ¿vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, se está entendiendo entonces el tema del repertorio unitario. Ya, y acá tengo el último, que básicamente es lo mismo, pero partiendo del punto inicial de la parte superior. Lo mismo, lo vamos a dibujar nuevamente, para que ya no queden más dudas. Y aquí tomo. Y me pregunto, ¿qué distancia tengo del inicio al centro? En este caso tengo en 60, pero negativo en J. Y por eso está J menos 60. ¿Ya? Y espero que esta parte la haya quedado bien claro, porque esta es la base de la programación con vector unitario. Como les digo, la magia está en dibujar esto. Después ya lo van a hacer tan mecánico, tan rápido, que no va a ser necesario. Pero cuando estemos practicando ahora con los diferentes ejercicios, dibújelo, establezcan su eje cartesiano con los vectores unitarios, y tongo con tongo, en este caso, que trabajemos en X, y de ahí me hago la siguiente pregunta. ¿Qué distancia tengo del punto inicial al centro? Ojo con esa pregunta. Al centro del arco. Esa es la clave. Veamos acá, miren, veamos este ejemplo. A ver si lo borramos para que no lo vean. Ups. Vamos a borrarlo para que no lo vean.
Ya, borrado. Entonces, veamos este ejemplo que ya es un poco más complejo en el sentido que estoy partiendo, por ejemplo, con la fresa en un punto que está a 30 grados. Entonces, yo podría perfectamente dibujar un triángulo, ¿cierto? Un triángulo, y me queda un triángulo rectángulo. Entonces, yo podría calcular este punto que está acá. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Calcúlenlo ustedes. Entonces les pedí a calculadora. Calcúlenlo y me dicen cuánto vale ese puntito. Si yo quisiera trabajar, por ejemplo, antes que se pongan a calcular, porque yo voy a trabajar con la herramienta, voy a partir, por ejemplo, con la herramienta más afuera. Más afuera. Por ejemplo, de una distancia de acá de 5 milímetros. ¿Para qué? De posicionamiento. Para, por ejemplo, para no chocar con la pieza, voy a partir con la herramienta más afuera. Entonces mi triángulo se nos está alargando. ¿Cuánto sería esta distancia que tengo de este punto hasta hasta el centro de la fresa? Tendría 70 milímetros. 60, 75. 60 más 10, Son 70 milímetros. 75. 75 milímetros, ¿cierto? A ver, Por los 5 extra, ¿o no? Sí, tengo 5 acá, tengo 5 acá, son 10. Son 10 milímetros que tengo desde este punto hasta el medio de la fresa. Tengo 10 milímetros. Más los 60, 70, entonces. 70 milímetros. Ya tengo 70 milímetros. De hipotenusa. ¿Sí? De hipotenusa, ojo con eso. Entonces, ustedes podrían ya calcular cuánto es mi distancia en X y cuánto es mi distancia en Y. Apliquen calculadora y veamos. ¿Cuánto sería el primer punto de posicionamiento? ¿Cómo están con la trigonometría? ¿Qué función van a ocupar para poder calcular ese punto? Seno y coseno. Seno y coseno, correcto. Seno y coseno, muy bien. Ya. Ustedes me dicen cuando lo tengan. Me da 35, profe. Ya, 35 en el eje Y, ¿cierto? Y en el eje X. Sesenta coma 62. Ya, 60,62. Ahí estarían los puntos. Entonces, voy a escribirlo acá al lado. G17. Voy a posicionarme, por ejemplo, rápidamente a G0, X 60,62 y en Y 35. Entonces, ya ahí estoy fuera de la pieza. Ahora, por ejemplo, acerquémonos con la herramienta lentamente a este punto hasta que llegue tangente. O sea, que llegue, tocar con la pieza tal como está el dibujo aquí, de forma tangente a esa pieza. ¿Cómo sería? ¿Cómo ustedes se aproximarían a ese punto en forma tangente? ¿Cómo lo harían? Bajaría con un vector. Todavía no. Tengo que, porque estoy posicionado fuera de la pieza. Estoy posicionado acá primero con la... Aquí está mi herramienta.
Tengo que compensar, perfecto. Entonces tengo que compensar la herramienta, me tengo que acercar en forma lineal a este punto. Y acá yo tengo que calcular cuánto vale esa coordenada, tanto en Y como en X. Siempre a 30 grados. Entonces, lo mismo. Ustedes dibujen y calculen ese punto. Y 30. Y 30, perfecto. Entonces, la siguiente pregunta. Voy a escribir las coordenadas que tú me acabas de decir. Parte del Y el X, otro 51,96. ya, perfecto. 51,96 y en Y 30. Pero antes de esto, como dijo, no me acuerdo si lo dijo que lo escuché por ahí, fue Diego, creo que lo dijo, que es el tema de la compensación. Sería G41, G42. Si vamos a avanzar, vean la flecha cómo vamos a estar avanzando. Ese es G42. G42, correcto. Muy bien. G42. Entonces aquí voy a escribir G42. Por ejemplo, D1. Perfecto. Y ahí tengo mi coordenada X es 51,96 y 30. Entonces ya la herramienta llegó tangente a este punto. Ahí estamos súper bien. Hasta aquí vamos bien, vamos claro. ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Profe, ¿Sí? Ya, partimos de afuera, nos acercamos en forma tangente, llegamos a ese punto, y ahora vamos a hacer la vuelta completa. Hagamos la vuelta completa. De este punto vamos a girar hasta llegar a ese mismo punto. ¿Cómo sería? ¿Qué vendría ahora en la siguiente línea? Sería G1. ¿Ya? No, vamos a hacer un arco, un círculo completo. ese es el 3. G2 o G3, G3, ¿cierto? Porque va en forma antihorarias. Bien. Ah, verdad. G3. ¿Qué más? ¿Cuál es el punto final al cual vamos a llegar? El mismo. El mismo. ¿Lo escribimos? No. No, ¿cierto? No hay que escribirlo porque es el mismo punto. Lo que hay que escribir sí o sí, ¿qué sería? ¿Dónde está el centro? La O I. sea, sí, hay que hacer el dibujo, el plano cartesiano, Vamos a después dibujar el plano cartesiano, perfecto. Entonces, dejen dibujarlo en un color verde. Entonces, voy a dibujar mi plano cartesiano, que este va a ser mi Y, este va a ser mi X, o sea, este viene siendo mi J tongo, y el otro sería mi Y tongo. Entonces, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué distancia tengo desde el centro del inicio del arco en el sentido en eje tongo? ¿Qué distancia tengo acá? Técnicamente la misma de los X. Técnicamente lo mismo, pero no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué no es lo mismo? O sea, porque está negativo. Porque está negativo. Eso es crítico. Eso es importante. O Porque sea, es que no sé si siempre aplique, pero yo tengo entendido que según estoy viendo, siempre el I tongo y el J tongo van a ser lo mismo que el X, pero en forma negativa. exactamente, esa es la forma mecánica de aprenderse las cosas. ¿Ya? Esa es la forma mecánica, pero sin entender la lógica del por qué. Ojo con esa explicación, porque muchas, afuera, en las empresas, muchas personas me han dicho lo mismo, ¿ya? Porque es lo contrario. ¿Pero por qué es lo contrario? No saben el por qué es el contrario. Por esto, por este dibujito que ustedes hacen, se establece el contrario. Esa es la explicación técnica. ¿Ya? No aprenden las cosas mecánicas, porque no tienen lógica. Entonces, acá vendrían y eh, el I negativo, menos 51,96, y el J, menos 30. J menos 30. Porque tengo la distancia desde aquí al centro, negativo en J. Y ya con esos puntos, ya la máquina va a girar completamente y va a llegar acá.
quiero llegar acá, pero ahora voy a sacar la herramienta, voy a llegar al mismo punto. Voy a sacarla. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ahora un G1, voy a cancelar la compensación y voy a llegar al mismo punto de partida. X, 62 y 35. Y ahí tendrían el programa, se dan cuenta que la programación es mucho más corta trabajando con vectores unitarios. Imagínense esta pieza o esta programación hecha con los radios. Entonces tienen que hacer un cuadrante acá, llegar acá, llegar acá, llegar ahí y llegar acá finalmente. Entonces ha sido muchas líneas de programación. Entonces acá se dan cuenta que con una sola línea establecí una vuelta completa. ¿Se entendió este ejercicio? Este es ya un poco más complejo porque estamos mezclando parte de la trigonometría que ustedes han visto desde un punto inicial, estoy más afuera, proyectando y respetando los 30 grados. Esto pasa mucho afuera cuando están en la empresa que tienen que proyectar una línea, que tienen que proyectarla a una cierta distancia. ¿Ya? Y esto de repente a los operadores se les complica mucho porque no saben cómo proyectar una línea respetando un ángulo. De repente lo tiran casi al ojo, ponen la herramienta en cualquier lado y después se va acercando y llegan al punto. No, ustedes podrían perfectamente proyectar una línea al mismo ángulo. Se dan cuenta que siempre está formando un triángulo. Siempre, aunque yo la alargue, si respeto este ángulo, siempre va a estar proyectando. Independiente sea aquí, sea acá, sea allá, donde ustedes quieran, lo pueden hacer. Esa parte, no se les olvide que uno podría proyectar una línea hasta el infinito, siempre y cuando yo quiera mantener el mismo ángulo, aplicando lo mismo que acaban de hacer, seno o coseno, conociendo la hipotenusa, siempre y cuando yo la conozca. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio? Si quieren, háganlo, desarrollenlo, les doy unos minutos, y si tienen preguntas, me consultan. Pero dibújenlo, voy a estar pausado mientras tanto. Ya chicos, entonces ahora quiero que este ejercicio lo puedan hacer ustedes solos. ¿En qué sentido? En que vamos a partir con la herramienta también más afuera, vamos a partir por un punto más afuera, nos vamos a acercar, vamos a girar a este punto y vamos a salir. Ya, tal como está el dibujo acá abajo. Entonces, vamos a fuera de la pieza, me acerco, arco hasta el ángulo 30 grados y me salgo. Ese va a ser el arco que vamos a hacer ahora con estos vectores unitarios. Así que quiero que lo puedan desarrollar ustedes más que nada. Unos minutos y a ver si hay resultados de parte de ustedes. Dibújenlo. Proyéctense más afuera también, como lo hicimos anteriormente, una distancia de 10 milímetros más afuera. Nos acercamos, giramos y salimos los mismos 10 milímetros proyectados. Y acá lo mismo, como dijeron anteriormente, tienen que trabajar por compensación. Porque recuerden que yo, al compensar, la herramienta va a quedar tangente a un punto. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Profesor. Sí, ya. Vamos. Vemos qué tal anduvieron con la explicación que acabo de hacer. Ya, chicos. Vamos entonces a escribir las coordenadas que ustedes escribieron. Entonces, vamos a partir con el porcentaje. No lo voy a escribir completo. ¿Ya? El G17. Y ustedes me van dictando las coordenadas de posicionamiento. No vamos a encender el lucillo, no vamos a hacer nada de eso. Ya solamente la misma línea para ver cómo va dibujando esto. Se ve mi programa, ¿cierto? El 5D. Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces partimos con G17. Después vendría un posicionamiento rápido, un G0, y la coordenada
vamos a partir, recuerden, estamos partiendo por el lado izquierdo, por el ángulo donde están los 45 grados. ¿Cuál sería mi coordenada inicial? X 49, como 49. Menos X Eso, menos. 49.49 y en Y 49, ¿cierto? Sí. Perfecto. Estamos posicionados fuera de la pieza. Después, ¿qué vendría? ¿Qué vendría ahora? X menos 42 y 42. Un Ah, pero G1. G1. Un G1. Me voy a acercar lentamente. G1, voy a compensar el diámetro. G41, G42. G42. 41. G41, bien. G41, porque estamos avanzando con la herramienta al lado izquierdo con respecto a la pieza. Estamos del lado derecho, avanzando con Ah, de veras. ¿sí? G41. Ya, de 1. Y ahora sí su coordenada. Profe, X, ¿por qué pones de 1? O sea, si fuera en un programa completo, tendría que cambiar a de 2 según la herramienta. sí, tendría que poner, si fuera programa completo, si fuera T1, H1, D1. Si fuera T2, H2, D2. Pero acá, para que no se olviden que Ya, el ok. G41 va asociado a un D. Nada más que por eso. Ya, profe. Entonces le puse un D1. Ya, ahora sí mi coordenada. X menos 42.42 en Y, lo mismo, 42.42 y llegamos, ¿cierto? Nos acercamos a la pieza. Ahora, ¿qué vendría? 02. Un G02, correcto, G02. ¿Qué más? ¿Qué La vendría? otra coordenada que sería La coordenada X, final, ¿cierto? X 51,96 y 30. 30. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora viene Si no estoy mal, viene el Itongo, Jotongo. exactamente, y tongo, jototongo. ¿Qué medidas vendrían ahí? Ahí no estoy seguro, pero si es que estamos viendo como delante, deberían ser las mismas, pero en negativo. O sea, I menos 51,96 y la otra sería J menos 30. 30. Veamos qué está haciendo esto. Cerremos y simulemos. Ahí estamos. Eso es lo que llevamos hasta ahora. Nos posicionamos, ahí está el punto azul, compensamos al punto, giramos, súper bien, y después Un G1. con un G1 saco la reventa. G1 voy a cancelar de inmediato la compensación, y mi coordenada en X, que era 60,62, y, Y 35. y 35, perfecto. Y veamos, y se dan cuenta que ahí nos acaba de dibujar nuestro arco. Profe, algo que no tengo muy claro. O sea, ahora lo dije como por inercia, pero siempre el I tongo y J tongo o hasta K tongo tiene que ser en el punto final. Sí, siempre. Ya, ok. Sí. ¿Dudas? Nosotros andamos de pana. Ya, bien. Entonces, como ya son las 10:05, para que nos tomemos un break hasta de 15 minutos, y de ahí continuamos con la otra parte, que es un ejercicio también, que ese ejercicio ya lo habían hecho con los radios, pero lo vamos a hacer ahora con vectores unitarios, y los que tengan 5 bits, lo vayan simulando de inmediato, ¿ya? De ahí se lo voy a explicar. Ya, pero ahora nos vamos a un break. Voy a dejar de grabar.
En este ejercicio que estábamos haciendo, acá se recuerdan que ya habíamos escrito las coordenadas del final, y acá habíamos puesto que este era el contrario según lo que había comentado Eric, que era negativo. Eso está malo, ¿ya? Como le dije, no se lo aprendan en forma mecánica, no aprendan las cosas en forma mecánica, porque él siempre dice, ah, como este es positivo, eso es negativo. Eso está malo. Ahí está bien, es positivo. O sea, él había puesto el contrario, ¿cierto? Sí, había puesto el contrario. Entonces, este era positivo. ¿Por qué positivo? Porque recuerden que había que dibujar el eje cartesiano en el punto inicial del arco, y de ahí ver a qué distancia yo tengo con respecto al centro, o sea, a ese punto. ¿Qué distancia tengo? En este caso tengo 50, 90, 51, 96, pero en forma positiva, porque también va hacia la derecha. El J es negativo, porque el J de ese punto hacia abajo tengo los menos 30, pero en el eje X, en ese eje, tengo positivo, y el Eric había puesto que era negativo. Ya había puesto así. ¿Se dan cuenta que cambia la gráfica? Miren, de negativo a positivo. ¿Sí? ¿Se logra ver eso? Como que se amplía la curva. Sí, exactamente. ¿Ya? Entonces, él lo había puesto así como negativo. Entonces, porque él se lo aprendió mecánico. A él le dijeron, si este es positivo, el otro es negativo. Si este es positivo, el otro es negativo. Y eso está malo, como yo se lo dije en la clase. Eso está malo. No es así. No se lo aprenda de forma mecánica. Entonces, se entendió porque acá, en este punto, yo tendría que dibujar mi eje cartesiano, ¿cierto? En, en el eje Y tongo y J tongo hacia arriba. Ahí yo tendría que dibujar. Entonces, desde este punto al otro punto tengo positivo, no negativo. ¿Logran ver esa diferencia, cierto? Por mi parte, sí. Ya. Los demás, porque esta parte es importante, si se quedaron con lo que dijo Eric, que era al contrario, van a estar mal. ¿Ya? Por eso yo se lo comenté, no se lo aprenda de forma mecánica. Por eso después me quedé la duda. Y lo revisé, ¿no? Pues, lo dibujé y claro, estaba equivocado lo que había dicho él. ¿Ya? Pero por lo menos qué bueno que haya pasado para que se den cuenta. ¿Dudas con este ejercicio? No, profesor. ¿No? Ya. No, quedó Vale. bastante claro, la verdad. Ok. Entonces les voy a compartir ahora la presentación. Ya. Bueno, este es el ejercicio que acabamos de hacer. Ya, se lo estaba comentando. Bueno, no, se desconectó ¿cómo se llama? Cristian. Ya, pero acá lo que estaba comentando Cristian era el tema. Acá yo tengo un programa completo. Un programa completo para hacer toda una circunferencia, en donde tengo, ya sabemos ya, mi porcentaje, mi nombre de programa, mis coordenadas en milímetros, mis coordenadas preparatorias, y se dan cuenta, acá apareció el G17. Ya, yo le puse las coordenadas preparatorias. Tengo mi home. Ahí está contando Cristian. Justo Cristian apareciste. Que estaba comentando el tema. Ah, vale, vale. Ya, aquí tengo un programa completo. Ya. Acá tengo un programa completo. Entonces, mis códigos preparatorios con mi home, respectivo home. Te había comentado que aquí puse el G17, que era activar mis coordenadas en X e Y, cambio de herramienta. Ojo acá, miren. Tengo el G0, G54, X70 y 0. O sea, si esto tiene radio 50, pero yo me estoy posicionando afuera de la pieza. Estaría por este punto, ¿cierto? Estaría más afuera. Estaría de este punto a 70 milímetros. Encendimos lucillo y echamos a andar a 1000 RPM. Profe, Compensamos.
La altura, dígame, Tengo una duda. dígame. Los G17 o G18, no hay un código para cancelarlos, ¿cierto? No, no hay un código para cancelarlos. Entre ellos se anulan. Si yo escribo, por ejemplo, acá G18, voy a anular el anterior, Ya. ¿ya? Pero solamente cuando uno va a trabajar por compensación de herramienta y por vectores unitarios, obligatoriamente debo establecer el G17. Si yo establezco el G17 o G18, por ejemplo, yo en este programa voy a escribir G18, y si no trabajo por compensación y no trabajo por vector unitario, si no trabajo por vector unitario, por esto, si no estuviera en ese programa, independiente que lo escriba o no lo escriba, la máquina va a trabajar siempre en forma cartesiana, en X, Y, Z, siempre. Ah, Solamente, ya. solamente se activa, si yo lo activo, es porque en algún momento va a haber una compensación de diámetro y va a haber un vector unitario. Si no lo hay, aunque yo lo escriba, la máquina va a seguir trabajando en las coordenadas que usted programó. Entiendo. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Ujú. Entonces, dijimos que lo estamos posicionando a X70 porque estamos fuera de la pieza. Voy a compensar la altura. Recuerden que el H1 va relacionado a mi T. Nos vamos a detener a 20 milímetros y encendemos el refrigerante y luego vamos a bajar hasta Z0. Luego vendría un G1, G41 porque voy a compensar la herramienta número 1 y me voy a posicionar X50 y 0. O sea, voy a estar tangente a la pieza. ¿Y G41 por qué? Porque voy a avanzar hacia la izquierda. Ya voy a estar por fuera de la pieza trabajando hacia la izquierda porque después viene un G2. Si yo trabajo hacia arriba, ¿este código cuál sería? Si yo trabajo así, G42. G42. Ya. Es importante este código con qué va a venir relacionado después con el siguiente movimiento. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, en esta línea tengo mi vector unitario, que si yo dibujo, por eso le digo siempre dibujen esto, dibujen el vector unitario, que tengo, este sería mi J, y este sería mi, o sea, este sería mi tongo. Entonces yo me pregunto, ¿qué distancia tengo del inicio del arco hasta el centro? En este caso tengo menos 50 en el eje y tongo. Por eso escribí menos 50. Siempre dibújenlo y no se lo aprendan mecánicamente, que porque el anterior era positivo y ahora pongo negativo. Ya se dieron cuenta que no era así. Con el ejercicio anterior se dieron cuenta que no funciona de esa forma. Ya, por eso realmente cuando me decían eso afuera en la empresa, no, que es negativo, este es positivo, o era al contrario, no, eso está mal, no, se lo aprenden mecánicamente. Y en este ejemplo justo se dio el caso que pudimos comprobar que el por qué no era así. ¿Ya? O no estuvo bueno que pasara. Se dan cuenta que también acá yo no escribí las mismas coordenadas anteriores porque llegamos al mismo punto. Después viene la línea que cancelo la compensación y vuelvo al punto inicial, vuelvo al punto de afuera, subo la herramienta, paro refrigerante, cortamos, o sea, paro refrigerante, paro lucillo y nos vamos a home. G90, M30 y el porcentaje. Y acá tienen un programa completo para hacer una interpolación circular. Este programa, después anótenlo, guárdenlo, sobre todo si van a hacer las prácticas, porque se ocupa mucho. Por ejemplo, ¿en qué podrían ocuparlo esto? ¿Y dónde lo ocupan harto? Por ejemplo, tengo que perforar, imaginemos que toda la hoja que está acá es una plancha y que tienen que perforar con una broca de diámetro 100 milímetros. No tengo una broca de diámetro 100 milímetros, por ejemplo. No tengo cómo hacerlo. Entonces yo perfectamente podría con una fresa, independiente del diámetro, podría interpolar y voy a generar este diámetro a 100 milímetros. Entonces se ocupa mucho cuando tengo que hacer perforaciones y no tengo la herramienta para hacer la perforación de un diámetro determinado, la puedo interpolar, hacer pura circunferencia. Y se dan cuenta, en este ejemplo,
yo estoy haciendo lo que le acabo de explicar, es que puedo agrandar una perforación, y se dan cuenta, acá está haciendo como una hélice hacia abajo. Estoy avanzando en forma de hélice. Y esta es una de las ventajas, y este programa, créanme y guárdenlo, sáquenlo en pantallazo, porque lo van a ocupar mucho, los que sobre todo van a trabajar en centro mecanizado, para hacer agrandar una perforación. Y se dan cuenta que acá tengo un subprograma. Y el subprograma, ¿qué es lo que está haciendo? Está trabajando en forma incremental, G91, está interpolando con un vector unitario, y está más encima avanzando 2 milímetros, o sea que está haciendo como una hélice hacia abajo. Haciendo eso, estaba avanzando en hélice. Entonces, cuando con este simple programa, ustedes podrían agrandar una perforación o crear una perforación de un diámetro cualquiera, solamente cambian el diámetro con el cual van a trabajar y el paso si quieren, porque esto tendría como el paso, lo que va a ir avanzando incrementalmente hacia abajo. Como está, siempre está con G91, se está incrementando. Y acá está trabajando los tres ejes en forma simultánea. Trabaja el X, el Y y el Z, porque está trabajando en forma de diámetro y a su vez está bajando. Por cada vuelta está bajando 2 milímetros. Entonces, si acá en el programa principal dice llama al subprograma, lo va a repetir 20 veces, o sea que la profundidad final, 20 por 2, 40. Va a llegar hasta Z menos 40. Va a ir bajando cada 2 milímetros, una vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta, hasta llegar a los menos 40. Y yo podría agrandar una perforación perfectamente con este estilo de programa. Y este, como digo, se ocupa mucho, mucho para agrandar perforaciones. Como se dan cuenta acá, tengo lo mismo que acabo de hacer. Un G1, G41, D1, un X25, donde me estoy posicionando con la herramienta, y después entro un subprograma. Y este subprograma se va a repetir las L veces. Las L veces. Si esto yo lo hubiese tenido que hacer con programación, con los radios, tendría que haber puesto cada punto del cuadrante e ir bajando. Es un programa muy, muy largo, muy largo. Y con este sencillo subprograma puede hacer una interpolación circular. Así que este, como digo, guárdenlo porque lo van a poder ocupar cuando estén trabajando en sus prácticas. Por tanto, incluso si se dan cuenta acá, como está avanzando en forma de hélice de este punto a este otro punto, yo también con estos estilos de programa, yo podría crear un hilo. Podría hacer un hilo, tallar un hilo de diámetro grande, por ejemplo. Yo podría tallar, si esto fuera una punta de placa, esto va a ir interpolando, va a ir avanzando, avanzando, y este sería el paso, esta distancia sería el paso de la rosca. Entonces sería el paso. Entonces también se ocupa cuando tienen que hacer hilos en la fresa, o en el torno que no tienen la herramienta para hacerlo en el torno, se puede hacer perfectamente en una fresa y se va interpolando. Y se hacen tallados de hilo. Entonces este programa que acaban de ver, lo podrían ocupar. ¿Ya? Muchas veces se complican mucho en crear un programa de esta forma. No sé si se entendió más o menos el concepto, la idea de este subprograma que estoy mostrando. Complejo, profe, no lo voy a mentir. No, sí, esta parte ya es una programación bastante más compleja, pero imagínense, a ver, voy a dibujar. Pero claro, se nota que es mucho más fácil, pero es más difícil de procesar, pero claro, es más fácil hacerlo al momento de mecanizar. ¿Sí? La práctica al final se nos va haciendo más fácil, como todo. Sí, correcto. Por ejemplo, imagínense que tengo una placa y este diámetro de la placa tiene que hacer de diámetro 100 milímetros. Y ahí esto tiene un espesor, por ejemplo, de 40 milímetros de espesor de placa. No tengo una broca de 100 milímetros en el taller, por ejemplo. Entonces, yo perfectamente con una herramienta
podría, si esta tuviera una herramienta acá, podría ir avanzando, y como va avanzando en forma helicoidal más encima, voy fresando y voy haciendo este diámetro de 100 milímetros con solamente un programa principal y un subprograma. Entonces yo debo conocer el diámetro al cual tengo que llegar, en este caso el diámetro 100, y lo programo por compensación de herramienta. Entonces pondría ahí X50, me voy a aproximar a X50 compensando la herramienta, y después hago el subprograma, que quiero que se repita en este caso, si quiero llegar a 40, que se repita, si voy a bajar cada 2 milímetros, porque por cada vuelta me estoy diciendo que se está incrementando 2 milímetros. O sea, si partí en Z0, una vuelta, Z-2, otra vuelta, Z-4, Z-6, hasta llegar a los Z-40. Se va a ir incrementando, y como digo, va interpolando los tres ejes en forma simultánea, porque cada de estos puntitos que están acá, como va a ir bajando, se va a ir incrementando en profundidad, XY, XYZ, 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 cada punto va a ser, la máquina lo divide por lo general, cada una centésima, va dividiendo un punto, o sea que cada bajada va a ser una centésima. Cuando después pasemos a software y hagamos este mismo ejercicio, pero con software, se van a dar cuenta que el programa que entrega son miles de líneas, siendo que con este programa se pueden ahorrar mucho tiempo, tanto en programación como en líneas de programación para poder ejecutarlo en máquina. Ya se dan cuenta que son 1, 2, 3 líneas de programación según su programa, pero cuando lo veamos en software, este mismo programa van a ser por lo menos unas 5000 líneas aproximadamente, porque cada puntito, cada una centésima va dividiendo las bajadas. Cada uno de estos puntos, punto. Así va haciendo. Cada punto es una coordenada X, Y, Z, cada una centésima. Entonces imagínense la cantidad de cálculo que tienen que hacer para poder hacer una hélice completa. Pero con como le digo, la magia de este programa es que con 3 líneas de programación, haciendo un incremental, acá está la clave, que en esa misma línea yo escribo G91, escribo mi G2 o G3 independiente, con mi vector unitario más el Z, la máquina va a calcular todos los puntos para poder hacer una circunferencia completa. Pero como le digo, esto por ahora sí puede ser un poco complejo de asimilar, pero guárdenlo, quédense con este concepto, porque el día de mañana lo van a poder, o lo van a ocupar, los que trabajen en estas máquinas lo van a ocupar. Y muchas veces, como no saben programarla, tienen que esperar un computador a hacer la programación con software para que te entregue miles de líneas para traspasarlo a la máquina. Pero sabiendo estos códigos, ustedes perfectamente lo pueden escribir y lo pueden traspasar a la máquina y lo van a hacer mucho más rápido. Y de verdad es mucho más rápido. Ya, así que déjenlo ahí, analícenlo después, estudienlo, véanlo una vez. Si lo quieren, háganlo en el 5edit y vean cómo funciona. Ustedes vayan cambiando estas coordenadas de inicio, el giro y las profundidades, y vayan viendo cómo va avanzando, cómo va haciendo una hélice. Y van a ver la hélice, cómo funciona. ¿Sí? Ya, acá, chicos, un ejercicio para ustedes, para que lo puedan hacer, donde van a hacer, ocupando, ¿le sacaron fotos a este programa? Sí. Sáquenle foto, porque lo van a ocupar para hacer el siguiente ejercicio. Voy a ver. Ahí está, entonces sale una foto y van a hacer con este mismo, con este mismo ejemplo, van a hacer el siguiente ejercicio.
Termina en M30, ¿cierto? El programa a la izquierda. ¿Sí? Sí, abajo M30. Ah, ya, sí, que no Abajo se alcanza. M30. Ahí, Ya lo sé, listo. M30, ya. Entonces, van a hacer este siguiente ejercicio, donde se encuentra, hay una placa y vamos a hacer un diámetro. A esta placa le vamos a generar un diámetro. Imagínense que todo esto no está con material, está lleno, está lleno. Entonces vamos a hacer una interpolación circular para poder dejar un saliente, como dice ahí, de 10 milímetros. O sea, que esto va a tener 10 milímetros. Vamos a hacer que por cada vuelta de la herramienta vaya bajando 1 milímetro. Entonces, por cada vuelta, -1, -2, -3, hasta llegar abajo, hasta la profundidad de -10 milímetros. Este saliente tiene un diámetro de 45 milímetros. Vamos a partir con la herramienta en este mismo punto y vamos a hacerlo girar. Ustedes independiente si lo hacen con G2 o con G3. Ustedes lo definen. Deben llegar al mismo resultado, que tiene que quedar con 45 milímetros. Entonces, tienen que hacer este ejercicio de la misma forma que está con un programa principal y con su respectivo subprograma. Tienen que ser exactamente lo mismo, pero van a cambiar las medidas que tengo de posicionamiento y vamos a partir, como dice, con la coordenada en Y negativo, o sea, que vamos a partir en este punto, con la herramienta acá abajo. Ustedes definen si parten hacia allá o parten hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Dudas? Tengo mi G17 para trabajar con las coordenadas X e Y. Tengo el home. Después del home siempre un G90, mi T1. Me voy a posicionar rápidamente, activando el 0 pieza. Y aquí partimos. Voy a partir en un X0 y -65, que dijimos que iba a partir abajo en la pieza. Y encendemos el lucillo y puse 1000 RPM. Recuerden, esta línea siempre, esto siempre es tal cual. Cambio de herramienta, posicionamiento con encendido de lucillo y después voy a bajar. Compenso la herramienta. Llegué a un Z0. Y en esta línea que estoy en un Z0 y estamos afuera de la pieza, ¿cierto? Me voy a acercar ahora al diámetro de 45. ¿Cómo me acerco? ¿Cómo entraría ahí a la pieza? Porque estoy en un Z0 ahora, estoy justo en la superficie. Y ahora me quiero aproximar. ¿Cómo lo hago? Con un G1 y una compensación. Bien, G1, una compensación, por ejemplo, vamos a poner un G, ¿cuál? 41, 42. Yo puse Sí, 41. Yo igual puse 41. Ya, G41. ¿Qué más vendría ahora? El D1, D, El D1, bien. ¿Qué yo aquí más? le puse X0 y X0, Y menos 22.5. 22.5 ¿por qué era un diámetro de cuánto? 45. de 45. 45. Profe, Perfecto. Dígame. ¿me puedo retirar de la clase? Es que tengo que Sí, reiniciar el computador. dile, si quiere, sí, dile nomás, si se Sí, incorpora, es que a lo mejor después no me meto, estoy teniendo problemas con el computador, profe. ya, pero no hay problema si está quedando grabado todo esto, no se preocupe. Ya, ya, gracias. Vale, bien, Profe, Felipe. yo me posicioné eh, en X algo. Usted lo puso en Y. Sí, ¿Da en lo I. mismo? No, porque el ejercicio pedía partir en un I negativo, partir de la parte de abajo. Ah, no lo vi. Ya, Me posicioné en un X. ya. Pero en el ejercicio, para el estricto rigor partíamos abajo. Ya, ¿Ya? ok. Ahí está entonces lo que dijo Cristian, I 22,5, perfecto. Compensamos Y la herramienta. la F La se la F. puse en 100. Ok, pongamos una F100. Nos acercamos.
¿cierto? Estamos tocando tangente a la pieza. ¿Qué más vendría ahora? Ahora vendría el subprograma. El subprograma, correcto. M98, Mm. P, ustedes le ponen el número que un Yo número le que puse 4 5. 5, 5, 5, 5. 5555, listo. Ya, y en este caso, L5. L10. ¿L cuánto? L10. L10, muy bien. Perfecto. ¿Por qué, profe? Porque era la profundidad final eran 10 milímetros y por cada vuelta era 1 milímetro por vuelta. Ah, ya, sí, yo le puse 2. Por Ya, eso le puse 5 en L. ok. Ah, Ya, ya. era, en este caso le había puesto que eran bajadas cada 1 milímetro. Sí, verdad, me acuerdo. Me castigo. Castíguese nomás. Ya, entonces voy a escribir el subprograma de inmediato, que era el O5555. Ya. ¿Qué vendría acá? G91, G02, G91, G02, Ujú. J22.5, J22.5. y Z-1. Yo le puse -2. Ok, Z-1 para respetar este ejercicio. Y finalmente, M99 con mi símbolo de porcentaje. ¿Sí? Eso sería, Sí. imagínate, eso solamente sería el subprograma. Y como le Ah, estaba, ya vi cuál fue mi error. ¿qué le pasó? Había puesto I, no J. Ah, vale. Ok. Y Recuerden ahí que se me son corrió la línea. vectores unitarios. Miren, ¿se dan cuenta? Ahí tengo ya la simulación. No sé si logran ver que está en forma helicoidal hacia abajo. Sí. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que con este simple programa, que de verdad que es muy sencillo, ustedes podrían hacer perfectamente un hilo, una rosca. Porque este paso, si aquí yo le pongo Z-1 que le pusimos, este sería el paso del hilo. Sería el paso. Entonces, terminemos el programa. Una vez que evaluamos las 10 veces que llegamos abajo, volvemos al programa principal. ¿Qué haría? G90. G90, muy bien. Ahí estamos. G90. Y hasta aquí llegué, profe, porque después se puso a revisar el ejercicio. Ya vale. Pero sigamos avanzando. ¿Qué Sí. vendría? ¿Qué vendría? Estamos con la herramienta todavía en el diámetro, ¿cierto? ¿Qué vendría ahora? Claro. G1 de G1, la compensación, ya, G40. G40, Vuelve al punto inicial que era el X0 y menos 65. perfecto, ahí nos salimos. ¿Ya? Ahí nos salimos. Luego un G0 a un Z de seguridad que yo había puesto 10, te puso Ok, 20. ok. Y al 20, M9, M9 y finalmente el M5. el M5. Y el cierre que es G1, el Home en Z, Home en X e Y. El G90, M30 y cierra porcentaje. Y cerramos. Y tendríamos el programa terminado. Recuerden este programa, anótenlo, como les digo, después cuando veamos simulación o cuando veamos el tema de Mastercam, van a ver que este mismo programa van a ser miles. Bueno, ahí Felipe, que ya ha hecho cosas así, que son miles de líneas abajo, cuando hace solamente un círculo y encima estamos interpolando y trabajando en tres ejes simultáneos. Así que tienen aquí un muy buen ejemplo que, como digo, lo pueden aplicar después afuera en la empresa. Se dan cuenta que estamos partiendo de afuera, nos acercamos, giramos las 10 veces y nos volvimos a salir al punto inicial. Entonces ahí tengo, como le digo, este programa también traten de verlo porque le va simulando de inmediato sus coordenadas, cómo se está moviendo. Estos dos programas
se tendría que después traspasar a la máquina y ustedes podrían ver cómo trabajan. Después, los que quieran, lo pueden hacer ahí en el simulador y vean cómo va trabajando. Lo pueden traspasar ya directamente a máquina. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Alguna duda? Minuto, profesor. A ver, Yo tengo una duda cuando uno se supone que la máquina estaría haciendo como una espiral hacia abajo y cuando ¿sí? llega al punto más bajo, ¿es idea mía o como que le faltaría hacer una última vuelta como para Correcto. hacer eso, como Quedaría, para emparejar? quedaría así, ¿cierto? Quedaría en un ángulo. Claro, así. ¿Ya? Entonces, súper buena acotación, Cristian. Entonces, una vez que yo me salgo del programa principal, ¿cierto? Una vez que terminé las 10 veces, ¿qué yo haría acá? G90, voy a escribir de nuevo G02, J menos 22.5, perdón, el J 22.5, 22.5, y se dan cuenta ahora con esa simple línea, qué está obligando a hacer? Dejar el fondo plano. ¿Se dan cuenta que ahí está esa línea que está acá abajo? Ahora ya me quedó el fondo totalmente plano. Ahí se logra ver, ¿cierto? Vengo en hélice, y si yo no pongo esta línea, me queda, como decía Cristian, me va a quedar en ángulo. Pero yo quiero dejar el fondo plano, después del programa principal me salgo, que 90, y vuelvo a escribir la coordenada, y va a ser de nuevo una interpolación circular en la última profundidad, porque todavía no ha salido. Si yo acá le pongo el Z, se dan cuenta que le puse un Z10, le pongo el Z15. En la última profundidad va a generar el fondo plano, y ahí yo ya puedo salirme con la herramienta. ¿Se dan cuenta? Miren. ¿Se logra apreciar o no? Cristian, Sí, bro, ahí está. Me calzó ahora. ¿ahora se calzó? Bueno, Sí, sí. Vale. porque ahí se ve bien. ¿No? Vengo en hélice bajando, hélice, 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 pero en la última, si yo no pongo esto, voy a eliminarlo, quedó en hélice, quedó justo en un ángulo. Pero si yo lo agrego, ahora sí obligo a dejar totalmente el fondo plano. Y ahí me puedo retirar con la herramienta. ¿Sí? Pero buena acotación. Súper bien. Entonces los demás, si entendieron esa parte, chicos, Sí, profe, pero yo aún me sigo enredando por cosas tan básicas, si me da cuenta, lo hago. De verdad que me da muy cuenta. básicas. ¿En qué, por ejemplo, ahora comparte? Comparte en qué parte fallaste o qué te equivocaste. No, no ¿Cuál? estoy del computador porque el computador me maneja lento con el Zoom y a través de la aplicación. No, pero me refiero, comparte tu experiencia, no comparte el programa, sino comparte Ah, qué te pasó, en qué parte quedaste ahí no complicada. son, no son cosas, por ejemplo, me equivoco claro, no pongo, tengo que poner las otras letras, que son el I, el J, no las cambio. Ya, En las coordenadas también, las principales, igual, son cosas que ya debería saber y aún me confundo. ya, trata de ahí, sobre todo que estás a poquito tiempo, te hacer tu práctica, no vaya a ser cosa que de repente te digan, oye, ¿sabes qué, Eloa? Échale una mano acá en la fresa, porque están apegadas, están las fresas y están las fresas convencionales, ¿dónde vas a ir tú? Pero no vaya a ser cosa que de repente, oye, echa una mano acá y ya te diste cuenta que de repente pequeñas coordenadas o pequeños signos que no ponga, como nos pasó anteriormente, que en vez de negativo positivo me está haciendo un arco totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, esos detalles, traten de, esto es pura práctica, esto
No hay ninguna otra forma que practicar. Y aproveche que tiene los simuladores. Tienen esta oportunidad que antes uno se tiraba a la máquina y si quedaba la embarrada, hay que asumir. Pero acá por lo menos tengo la diferencia que yo, si pongo un signo acá, por ejemplo, este en vez de negativo le pongo positivo, se me fue para el otro lado. Entonces ya puedo ir viendo de inmediato en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando. Así que eso es la parte buena. Pero necesito que... Claro, el simulador igual es súper bueno, pero yo no, en este momento no tengo eso, porque antes me resultaba igual súper bien, Ujú. porque iba viendo lo que voy haciendo. Ya. Sí, traten de descargarlo, de instalarlo, porque les favorece, les ayuda mucho. Entonces, imagínense, ahora lo que dijo Cristian, pues, tal vez algunos no veía esta parte, no veía cómo estaba quedando, que está, como dijo Cristian, se lo imaginó, dijo, está quedando totalmente una hélice, pero yo no quiero, el dibujo me pedía que quedara plano. ¿Cómo lo hago? Ok. Entonces acá agrego la línea, si delante le puse negativo acá, me va a quedar para otro lado, ¿se dan cuenta? Mira, no quiero eso. Tan simple como un signo me puede afectar mi dibujo. Entonces, lo van viendo gráficamente qué es lo que va haciendo. Así que, eh, este ejercicio, como digo, guárdenlo, háganlo. Después, si lo pueden hacer en el mismo simulador, pescan el programa y lo meten al simulador y vean cómo va trabajando la herramienta, va a ser una buena experiencia para ustedes. ¿Ya? No sé si quedaron con más dudas con este ejercicio, si se logró entender. Como le digo, esta va a ser la última clase que vamos a ver de fresa, por esto siempre termino mi clase con de fresa, con la parte con vectores unitarios, que es algo bastante útil que se lo van a poder ocupar ustedes. Siempre termino con esta parte de la parte de fresa. Lo último, para dejarlos tranquilos. Este es el ejercicio que acaban de hacer. Este se lo voy a dejar de tarea. Se lo dejo de tarea a ustedes. Quiero que puedan programar esta pieza que ya le hicieron, pero la otra vez le hicimos, ¿se acuerdan? Con los radios. Ya G2, radio tanto. Ahora quiero que hagan esta pieza, pero con vectores unitarios, y después esta pieza, una vez que tengan el programa, la puedan simular en el programa C1 SOP CNC. Ya que puedan montar ahí un bloque, obviamente más grande que esto, de los 160, 180, por 100, por lo menos unos 130 milímetros, monten un bloque y pueden hacer un grabado, que puedan grabar con vectores unitarios, y ahí yo le puse las condiciones, 1200 RPM, 50 de avance, y una profundidad, esto no va con su programa, va directo, en el programa principal solamente, una profundidad en Z de menos un décimo. Cuando compensen la herramienta la bajen, llegan a Z0 y después bajan a menos 1, Z menos 0.1. Y ahí hacen el programa, pero con vectores unitarios, que pueden hacer esta tarea. ¿Ya? Y la próxima semana, para dejarlos trabajar tranquilos, la pueden mostrar. Y si tuvieron alguna duda, vamos a partir con este ejercicio de la próxima semana. Ya como último, si tuvieron duda, si no tuvieron duda, continuamos con la parte torno. ¿Ya? Así que, para que lo puedan desarrollar.